Hola, mi nombre es Juan Ignacio Mireles. Estoy estudiando la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Estoy llevando el módulo 11, que es Aprendizaje y Enseñanza del Cálculo y de las Ecuaciones Diferenciales. Y a continuación voy a explicar cómo se resuelve una ecuación diferencial ordinaria por el método de factor integrante. Vamos a ver cuál es el contenido que vamos a ver en este video. Pues vamos a ver qué es una ecuación diferencial, cuál es su definición, cómo están clasificadas. Hay dos tipos de clasificaciones, puede ser por tipo o por orden. Y por tipo tenemos una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial, para posteriormente ver cuál es la forma estándar de una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Y después explicaremos todos estos conceptos con un ejemplo y resolveremos este ejercicio por el método del factor integrante. Bueno, pues ¿qué es una ecuación diferencial? Pues una ecuación diferencial no es más que una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Y aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo donde y' es igual a 2x. En este caso, y' está representando la primera derivada de y. Y la segunda ecuación es y' menos 3y más 2y es igual a 6x menos 10. En esta segunda ecuación tenemos la segunda derivada, que está representada por medio de y', de y con doble apóstrofe. Tenemos dos notaciones que son las que se usan generalmente. La notación de Leibniz, que es como el diferencial de la derivada de y con respecto a x, como una división, podemos decirlo. Y podría ser también la derivada de t con respecto a x, o la segunda derivada de y con respecto a x, la tercera. Y la cuarta tendríamos la tercera derivada de y con respecto a x. Esta es la notación de Leibniz, o la que vimos primeramente en los ejemplos se llama la notación prima, donde tenemos y', que sería la primera derivada, o en notación de Leibniz sería la derivada de y con respecto a x, sería t', sería y', o en Leibniz seguiría la segunda derivada de y con respecto a x, o y', que sería la tercera derivada de y con respecto a x. Si ya estamos hablando de la cuarta o quinta derivada, ya se pone entre paréntesis, como si fuera un exponente, pero entre paréntesis. Estas son las dos notaciones que vamos a emplear y que usaremos en los siguientes ejemplos. Okay. También otra cosa importante, en la notación de Leibniz, tenemos que el diferencial de y es lo que se le conoce como la variable dependiente, y lo que está dividiendo la parte de abajo es la variable independiente. Estos dos conceptos son muy importantes, entonces, para tenerlos en cuenta. Entonces, en Leibniz, la parte de arriba es la variable dependiente y la parte de abajo, el de x, es la variable independiente. ¿Okay? Clasificación. Bueno, la primera clasificación es por tipo. Una ecuación, y nos dice que una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Ok, entonces en este caso una ecuación diferencial ordinaria es aquella que solamente tiene la derivada con una sola variable independiente. Ejemplos: tenemos la primera ecuación, que es la notación de Leibniz, la derivada de y con respecto a x más 5y
es igual a e a la x. Si recuerdan, tenemos que la variable independiente es la que está en la parte de abajo, sería el de x. Aquí nada más tengo una variable dependiente, que es en este caso con respecto a x, de x. La segunda ecuación es la segunda derivada de y con respecto a x, menos la derivada de y con respecto a x más 6y es igual a 0. Aquí también veo que la variable independiente nada más es x, nada más está con respecto a x, nada más hay una. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque solamente tiene una sola variable independiente. Y la tercera ecuación, tengo la derivada de x con respecto a t más la derivada de y con respecto a t es igual a 2x más y. Aquí también veo que la variable independiente, la que está en el denominador, que es dt o es t, en este caso, es la misma, nada más tengo una. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria. Pero también puedo observar que tengo más de una variable dependiente. En este caso, tengo la variable dependiente x y la variable dependiente y. Entonces tengo dos. Aún con esto se cumple que esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque nada más tiene una sola variable independiente. Y después viene el otro concepto, que es una ecuación diferencial parcial. Pues es una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes. Aquí lo importante es que tengo dos o más variables independientes. Y eso, cuando tenga ya dos o más variables independientes, ya estoy hablando de una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, tengo la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y es igual a 0. La variable dependiente sigue siendo, es una nada más, en este caso es u, pero la variable independiente está en términos de x, está en términos de y en términos de y. Entonces tengo dos o más variables independientes, entonces esto es una ecuación diferencial parcial. La tercera ecuación, pues estoy derivando con respecto a las variables independientes x y respecto a t. Entonces ya es una ecuación diferencial ordinaria. Y la tercera, también estoy derivando con la variable independiente, en este caso y la variable independiente x. Entonces tengo dos variables independientes. Estoy derivando por dos o más variables independientes, entonces estos son ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Ok. Clasificación por orden. ¿A qué entendemos por orden? Bueno, pues el orden de una ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial, se abrevian de esta manera, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. ¿Ok? Revisamos la ecuación y vemos la derivada, cuál es la derivada de mayor orden. Y eso es lo que nos va a dar el orden de la ecuación diferencial. Puede ser de primer orden, puede ser de segundo orden, de tercer orden, etc. Aquí vamos a ver esta ecuación, donde tengo el primer término, la segunda derivada de y con respecto a x. En este caso es de segundo orden, más 5 por la derivada de y con respecto a x, que se eleva al cubo, pero la derivada es de primer orden. Aquí pongamos atención, porque la derivada es de primer orden, pero le está afectando con un exponente al cubo. Esto no significa que sea de tercer orden, no, porque si no es el orden de la derivada, y la derivada es la primera derivada. Entonces, esta ecuación es de segundo orden. Tengo un término de segundo orden y uno de primer orden. Entonces, la de la mayor derivada, ese es el orden de esta ecuación. Entonces, esta es una ecuación de segundo orden. Ahora vamos
vamos a ver cómo se representa en forma general una ecuación diferencial de enésimo orden con una variable dependiente. En este caso lo represento por medio de una función de x, y, y', y n' igual a 0. Así es como se representa como función. Ahora vamos a ver lo que es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ok, sería que la derivada, tengo nada más la derivada es de primer orden. Entonces, la forma estándar de una ecuación lineal de primer orden sería esta: la derivada de y con respecto a x más p de x por y es igual a q de x, donde p de x y q de x pues son funciones continuas. Y aquí tengo un ejemplo. Tengo y', esta es la notación en la notación de comilla, y' más 2y es igual a x, que sería lo mismo decir diferencial de y con respecto a x más p de x por y es igual a q de x. En este caso, para esta ecuación, p de x sería 2, porque es una función que está multiplicando por y. En este caso, tengo 2 que multiplica y es igual a q de x. Q de x sería e a la x. Tengo esta otra ecuación, la derivada de y con respecto a x menos 3 entre x que multiplica y es igual a 1 entre x. Y otra ecuación, otro ejemplo de una ecuación diferencial lineal de primer grado es la derivada de y con respecto a x más 12y es igual coseno de 2x. Entonces veo que en este tipo de forma estándar tengo la primera derivada más una función que multiplica la variable dependiente, que en este caso es y luego otra que multiplica la variable independiente, que es x. Y aquí, como les decía, p de x es igual a 2 y q de x es igual a e a la x. Para la segunda ecuación, p de x es igual a menos 3x y q de x es igual a 1 entre x. Y para la tercera ecuación, p de x es igual a 12 y q de x es igual a coseno de 2x. Esto es muy importante a tener en cuenta porque a veces se nos da una ecuación, pero no se nos da en la forma estándar explícitamente, sino que nosotros tenemos que hacer un poco de álgebra para llegar a esta forma estándar. Más adelante lo vamos a ver. Ok, bueno. Ahora vamos a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial ordinaria de primer orden por el método de factor integrante. Y tengo 4 pasos. El primero, pues que debo de tener una ecuación diferencial lineal en la forma estándar. Esto es muy importante. En esta forma estándar yo debo tener mi ecuación. El segundo paso, obtener el factor integrante. Este factor integrante se define con la letra mu de x, es igual, y este factor integrante mu de x es igual a la integral de p de x diferencial de x. Okay, ese es el segundo paso. El tercer paso, multiplicar la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. Ya que obtengo mu de x, multiplico mu de x por la ecuación diferencial ordinaria en forma estándar, que aquí la estoy representando. Mu de x que multiplica diferencial de y con respecto a x más p de x por y, y este es igual a q de x por mu de x. Y ya por último paso, tengo que integrar ambos lados de esta última ecuación para obtener pues ya mi solución. Ok, y aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo y' es igual a y
más 3 entre 1 menos x. Si recordamos que la forma estándar de una ecuación diferencial ordinaria es diferencial de y con respecto a x, más p de x por y es igual a q de x. Veo que no tiene esa forma, pero puedo pasar y' la puedo representar con la notación de Leibniz de la siguiente manera. Entonces, el primer paso es pasamos la ecuación diferencial a forma estándar, que la forma estándar es diferencial de y con respecto a x más p de x por y es igual a q de x. Ok, recordemos que y' es igual a diferencial de y como diferencial entre diferencial de x, de y con respecto a x. Ok, y entonces, pues puedo sustituir esa y' por la notación de Leibniz, que sería diferencial de y con respecto a x, sería igual a y más 3 entre 1 menos x. Bueno, pues ya tengo el primer componente, que sería el diferencial de y con respecto a x, ya cumple. Pero no tengo p de x por y ni q de x. Pero por propiedad de los racionales, yo puedo llevar a cabo lo siguiente. La derivada de y con respecto a x es igual a y entre 1 menos x más 3 por 1 menos x. Haciendo un poco de álgebra, paso el término y entre 1 menos x, que está del lado derecho, lo paso del lado izquierdo, con signo negativo. Y ya tengo del lado derecho solamente 3 entre 1 menos x. Agrupo, saco la y para que ya me quede, p de x por y, para que tenga esta forma. La saco del paréntesis y entonces me quedaría diferencial de y entre diferencial de x más menos 1 entre 1 menos x, que multiplica y. Aquí ya estoy teniendo p de x por y, que es igual a 3 entre 1 menos x. Aquí ya tengo q de x. Entonces ya de mi ecuación original ya la pude pasar a una ecuación diferencial ordinaria en forma estándar. Y aquí ya pongo p de x, entonces es igual a menos 1 entre 1 menos x, y q de x es igual a 3 entre 1 menos x. Entonces ya tengo el primer paso. El segundo paso es obtener el factor integrante. Recordemos que el factor integrante, para el factor integrante se utiliza p de x. Y en este caso el factor integrante mu de x es igual a la integral de p de x por dx, sustituyendo ya p de x, entonces me queda que mu de x es igual a a la integral de menos 1 entre 1 menos x diferencial de x. Aquí es muy importante recordar cómo se resuelve esta integral. Esta integral se resuelve por medio de un logaritmo. Me queda que la integral de menos 1 entre 1 menos x de x, esto es igual al logaritmo natural de 1 menos x. Recordemos, es muy importante, aquí es donde podemos tener, donde podemos atorarnos un poco. Tengo una fórmula de integrales, donde dice que la integral de la diferencial de u entre u es igual al logaritmo natural de u. En este caso, u es igual a 1 menos x. Diferencial de u, en este caso, sería menos 1, es igual a menos 1. Ya tengo el signo, ya tengo el menos 1 y tengo ya diferencial de u y tengo u. Por lo tanto, nada más me queda el logaritmo natural de u, que es igual a 1 menos x. Así es como se resuelve esta integral. Ok, entonces me queda que, entonces ya obtuve la integral
de 1 menos x de x. Pero recordemos que estamos a la integral de toda esta ecuación. Entonces sería al logaritmo natural, ajá, de 1 menos x. Y por leyes de los logaritmos, cuando tengo por e elevado al logaritmo natural de u, nada más me va a quedar u. Entonces en este caso u es igual a 1 menos x. Se elimina la e con el logaritmo natural y nada más me queda 1 menos x. Entonces mu va a ser igual a 1 menos x. Ya tengo mi factor integrante. Estoy en el paso 2. En el paso 3, multiplicar mu por pues toda mi forma estándar, por toda mi ecuación. Entonces aquí ya traigo los resultados. En este caso el factor integrante está en el color morado, que es mu es igual a 1 menos x, que multiplica a la ecuación en formato estándar, y del lado multiplicando del lado izquierdo y del lado derecho también mu por la ecuación, por q de x. Ok, entonces multiplico mu por los dos componentes por todo lo que está entre paréntesis, me va a quedar 1 menos x por la derivada de y con respecto a x, más 1 menos x, que es mu, por menos 1 entre 1 menos x por y aquí veo que 1 menos x que está dividiendo con 1 menos x que está multiplicando se eliminan y nada más me queda 3. Aquí viene una parte muy importante. Ok. Entonces aquí ya obtengo, multiplico 1 menos x diferencial de y por diferencial de x. 1 menos x con 1 menos x se elimina y nada más me queda menos 1y es igual a 3. Pero aquí viene una parte importante del ejercicio. Resulta que la parte izquierda de la ecuación diferencial, esta parte izquierda de la ecuación diferencial, que ya está multiplicada por el factor integrante, es equivalente a la derivada con respecto a x del producto de y por el factor integrante. Entonces es la derivada entonces es la derivada con respecto a x del factor integrante, que sería 1 menos x, por eso está el color morado, multiplicado por y. Esto es igual a 3. Esta parte de aquí es una parte muy importante, que aquí es donde nos podemos atorar y nos podemos perder. Aquí hacemos un despeje, pasamos el diferencial de x del lado derecho y nos queda nada más la derivada de 1 menos x por y es igual a 3 diferencial de x. Ya que tenemos esta que ya contiene derivadas y que ya está en términos de d y de x, vamos al cuarto paso, que es integrar en ambos miembros. Integramos en ambos miembros. Entonces tengo que la derivada de 1 menos x por y es igual a 3 de x. Integro ambos miembros, pero una integral con una derivada se eliminan. Entonces nada más me queda 1 menos x por y la integral de 3 de x va a ser 3x más la constante de integración. Entonces ya tengo mi ecuación despejando la variable y. Debe estar en términos de y mi ecuación. Entonces el 1 menos x que está multiplicando a y pasa del lado derecho dividiendo. Entonces
la solución a mi ecuación solución es igual a y igual a 3x más c entre 1 menos x. Esta es la solución de mi ecuación. Debemos de tener en claro, muy en cuenta, las propiedades de los logaritmos, las propiedades de los exponentes y saber integrar. Sobre todo la del logaritmo natural, porque nos queda elevado e a la p de x, nos va a quedar una derivada de du sobre una integral diferencial de u sobre u. Entonces, esta es una fórmula que tenemos que aprendernos, tenemos que conocerla, tenemos que identificarla. Y la otra de e a la logaritmo natural de u, para que podamos resolver este ejercicio. Y la siguiente, la parte importante, es que del lado izquierdo me va a quedar la derivada con respecto a x, con respecto a x del factor integrante por y. Entonces, esto es muy importante también que recordemos, que tengamos en cuenta, para poder resolver y llegar a nuestra ecuación, que es, en este caso es y igual a 3x más la constante de integración entre 1 menos x. Bueno, pues eso es todo en este ejercicio. Pues les doy las gracias por su atención. Espero que haya sido claro este ejercicio por el método de factor integrante. Gracias.